Ya inició. Comienza, ¿no? Buenas tardes. El día de hoy vamos a compartir un debate bíblico con un compañero de la policía, el suboficial principal Vilte. ¿Sí? Me presento, soy el oficial Guayma Alberto. Represento a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y el debate va a contar sobre el tema de la Eucaristía, ¿sí? Bien, voy a comenzar con el tema, ¿sí? Juan capítulo 6, versículo 50 y... Perdón, Juan 6, 40 y... Juan 6, 51, ¿sí? Juan 6, 51 dice: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, ¿sí? La Eucaristía es el cuerpo de Cristo. La Eucaristía es cuerpo y sangre de Cristo unidas en el pan, ¿sí? A ver, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿sí? Un pedacito de cielo en el pan, un pedazo de vida eterna, ¿sí? Yo soy, yo estoy, es mi carne, es la presencia real de Cristo. Hay gente que ciertamente no lo cree así y lo vemos reflejado en los judíos. Versículo 52, los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? No creían que realmente ese era el cuerpo de Cristo, ¿sí? Jesús les respondió: les aseguro. Ahora, lo que me llama la atención es que no va a decir, no va a hablar del pan, no va a hablar del vino. Ahora es tajante. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ya no dice pan sino carne, y no beben su sangre, ahora no habla de vino, habla de sangre, no tendrán vida en ustedes. Porque los judíos no entendían el significado de que el pan sea la carne, el cuerpo de Cristo, y es por ello que ahora ya no habla de pan y de vino, simplemente dice carne y sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Este es el testimonio que encontramos cuando escudriñamos las escrituras, ¿no? Juan 5:39. Ustedes examinan las escrituras, ciertamente las examinamos. ¿Para qué? Porque en ellas piensan encontrar vida eterna, es lo que buscamos. Ellas dan testimonio de mí, ya vimos el testimonio. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No queremos ir a Él para tener vida, ¿sí? La vida eterna que nos prometió en Juan 6:51 en adelante. Lo veamos lo que dice Lucas 23. Lucas 24:13. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido, ¿sí? Sobre lo que vivió Jesús y murió. Para ellos murió nada más, para ellos, hasta ese momento. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran, no lo podían ver. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos les respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestro sumo sacerdote y nuestro jefe lo entregaron
para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel y le dan un prólogo de lo que es Jesús, ¿sí? Entonces, ¿de qué van conversando? De Jesús en Nazaret. Jesús estaba con ellos, no los reconocían, no sabían quién era el que estaba con ellos. ¿Sí? Versículo 25. Jesús le dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? La palabra de Dios lo había anunciado. ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Le da una clase bíblica, le explica lo que es para que ellos se entiendan. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y se acaba el día. Entró y se quedó con ellos, ¿sí? Dos cosas, ¿qué le piden? Quédate con nosotros. Y entró para quedarse con ellos, con los discípulos, con nosotros. ¿A dónde se quedó Jesús? Ya lo vamos a ver. Y estando a la mesa, acá viene a recordar lo que es la Eucaristía, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Le da el pan a los discípulos. Miren lo que sucede ahora. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. En la fracción del pan es donde lo vamos a reconocer. Presten atención al detalle. Pero él había desaparecido de su vista. ¿Dónde se quedó? Repito. Y estando a la mesa tomó pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Quédate con nosotros. Entró para quedarse con ellos. ¿Dónde se quedó? En el pan, porque a ellos les costaba entender que Jesucristo estaba en el pan. Sí. Bien, sigamos. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Primera parte de la liturgia de la Eucaristía. La lectura bíblica hace que arda el corazón, se siente una llama, se siente la llama de Dios al leer las escrituras. Pero la segunda parte es donde lo vamos a reconocer. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Segunda parte de la liturgia de la Eucaristía, donde se lo reconoce en la fracción del pan, ¿sí? Ahí es donde realmente vamos a reconocerlo. Y esto es una enseñanza que nos deja el apóstol Pablo, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, ¿sí? Ya podemos ver cómo nos enseña Pablo. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. Pablo recibe, Pablo transmite y se transmite de generación en generación. Es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Sí, presten atención, esto es mi cuerpo. No es un símbolo, no es una parábola, no es una mentira, es mi cuerpo. ¿Qué quiere decir cuerpo? Carne. Quiere decir presencia, estar. Donde está mi cuerpo, yo estoy. Ese soy yo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué quiere decir hagan esto en memoria mía? Háganlo. Es una orden, de ahí viene ordenación sacerdotal, que el sacerdote recibe la orden por Cristo. Y en memoria mía, que yo soy el que lo está ordenando. Yo, Dios dice, estoy ordenándolo, ¿sí? De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo:
Esta copa es la alianza, la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Sí, hay que hacerlo muchas veces. Por eso dice, cada vez que lo hagan, porque se lo hace repetidamente, es lo que lo hacemos en misa, hasta que Él vuelva. ¿Sí? Ese es el sacrificio que Jesucristo hizo, y eso lo debe ofrecer un sacerdote. El sacerdote es el encargado de ofrecer el sacrificio. Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, un hombre común, pecador como nosotros, y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios. ¿Cuáles son sus funciones? A fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. El sacerdote ofrece ese sacrificio por los pecados, el cuerpo y la sangre de Cristo. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. También es un pecador el sacerdote, pero es el ministro designado por Dios para llevar ese sacrificio. Oigan, esperen un momento. Hebreos 7:11. Por lo tanto, si se podía alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, dice, por lo tanto, si se podía, cosa que no se pudo, sobre el cual se funda la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad habría entonces de que surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no según el orden de Aarón? Porque el cambio de sacerdocio implica necesariamente un cambio de ley. ¿Sí? Para alcanzar la perfección se cambia el sacerdocio, se cambia la ley, no a manera de Aarón, sino a manera de Melquisedec. ¿Sí? ¿Cuál era la manera de Aarón? Veamos lo que dice Levítico 5:5, porque todo en relación al pecado. Si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, deberá confesar aquello en que ha pecado. Además, presentará al Señor en reparación por el pecado que cometió una hembra del ganado menor, cordera o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado, para la absolución del pecado. Antes, ¿qué se presentaba? Un sacrificio, un animal. Ya no se hace más eso. Ahora, esa manera de Melquisedec. ¿Cuál es la manera de Melquisedec? Génesis 14:18. ¿Sí? Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo traer pan y vino. Entonces el sacerdote trae este nuevo sacrificio a manera de Melquisedec, pan y vino. ¿Sí? Es la nueva manera, es lo que se hace. A ver, ahora si me permiten otra cita bíblica. Vamos a retomar Juan 6:51. Volvemos al inicio. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Vamos salteando los versículos. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo a Cristo. Ese pedacito de pan, ese es Cristo, lo recibimos, somos uno, permanecemos en él y él en nosotros. Entró pues para quedarse con ellos, dice, con los discípulos. ¿Sí? ¿Dónde se quedó? En el pan, ingresa a nosotros. Versículo 58.
Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». No podían entenderlo, y ahí se comienzan a alejar, se terminan alejando en Juan 6:66. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿sí?, a los de su grupo, a los que sí creyeron: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Sí? No hay a dónde más ir, ¿sí? Solamente a Él. Veamos una cita de Mateo, capítulo 22, versículo 1. Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo: vamos a descubrir una parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. ¿Sí? Los invitados no quisieron ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a la boda, vengan, está listo la comida suculenta. Presten atención, pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, unos a su campo, otros a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Mataron sus palabras, lo que dicen, no quisieron escuchar, se alejaron, se fueron a su negocio, a su campo, mucho trabajo. No hay tiempo para eso. No quisieron ir. No escucharon a los profetas de Dios. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Por eso dice acá: envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidios. ¿Sí? Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. ¿Sí? Y bueno, y salieron, se invita. Y si quieren saber quiénes son los invitados, y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. ¿Sí? Entonces estamos invitados, tanto buenos como malos, al banquete nupcial. ¿Sí? Bien. Vamos a buscar otra cita bíblica. Vamos a buscar Malaquías, capítulo 1, versículo 11. No me podía acordar ese rato. Malaquías 1:11. Pero desde la salida del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se presenta a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura. ¿Sí? Mi nombre es grande en todas las naciones, dice. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura. ¿Cuál es la ofrenda que se ofrece? Que es pura: el cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía. Porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen: la mesa del Señor está manchada y su alimento es despreciable. Ustedes dicen: qué fastidio. Eso es provocar al Señor, ¿sí? Despreciar el alimento es provocar al Señor.
recuerden, la base la instituye Jesucristo y hasta tendría que haber sido así la primera cita. Lucas capítulo 22, versículo 14 en adelante. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento el reino de Dios. ¿Sí? He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. No lo haré más. Él no lo hará, nosotros sí. ¿Sí? Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Sí, él no la beberá, nosotros sí. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió, la fracción del pan, y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Repito, me llama la atención, parte solamente pan, y dice, teniendo el pan: esto es mi cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, no cabe la menor duda, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía, recordando que Él lo mandó, ¿sí? Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. ¿Sí? Entonces, la doctrina católica nos enseña que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo para la vida del mundo. ¿Sí? La Eucaristía es la presencia real de Cristo, el cuerpo de Cristo. Donde está su cuerpo, está Cristo presente. Cuando recibimos la Eucaristía, a Él lo estamos recibiendo, y lo recibimos para la vida eterna. ¿Sí? Esa es la doctrina católica. ¿Cuánto tiempo me queda? Hacer la presentación por mí, entonces, ahí. Sí. Ya. Bien, terminó mi parte, ¿sí? Es el primer en vivo que estoy haciendo. Sí, veo que me están saludando. Muchas gracias, Nico, Manuel, Jonah. Gracias por ver mi video, ¿sí? Ya expuse mi parte, ¿sí? En defensa de la fe católica. Para esto utilicé la Biblia, el libro del pueblo de Dios. Y bien, ahora le toca al suboficial principal Vilte dar su contraparte. Y después vamos a tener otra parte más para contraargumentar, ¿sí? ¿Está listo? Buenas tardes y Dios les bendiga mucho. Bueno, estaba escuchando lo que decía acá mi compañero y bueno, yo me presento, mi nombre es Marcelo Vilte, soy evangélico y no creemos obviamente igual que piensa la Iglesia Católica, así que en ese sentido voy a defender la postura evangélica de lo que es la Eucaristía, o como nosotros la llamamos, la Cena del Señor o la Santa Cena. Creo que mi compañero, él ha utilizado varios pasajes que no aplican, porque cada pasaje tiene su propio contexto. Entonces, voy a decir primeramente que recordemos que el Señor Jesucristo, que vivió 33 años y medio aproximadamente en esta tierra, Él celebraba cada año la Pascua. Recordemos que una cosa es la Pascua
y otra cosa es lo que se conoce como la Eucaristía o la Cena del Señor. Son dos cosas diferentes. En cada una de las Pascuas el Señor no estaba celebrando la Eucaristía. Esta fue instituida recién en la última Pascua que Él celebró, es decir, en el año 33 de su vida. Antes de eso Él no había hecho eso. Antes de eso Él había comido simplemente la cena pascual, el cordero con los panes sin levadura, hierbas amargas. Pero en esta ocasión el Señor hace algo nuevo. Entonces creo que algunos de los pasajes que Él presentó del Antiguo Testamento no hacen referencia a la Eucaristía, ya que, como dije, la Eucaristía tuvo un principio y es en la última cena pascual, en la última Pascua del Señor Jesucristo, y de ahí en más se debe de celebrar como bien Él lo estaba exponiendo. Otro pasaje que Él citó fue el de Juan capítulo 6. Creo que tampoco aplica. Lo voy a leer. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 6. Bien, el Señor está hablando acá con los judíos en ocasión de que luego de que Él hizo un milagro que es el alimento de, digamos, 10.000 personas. ¿Por qué? Porque eran 5.000 personas, varones, sin contar, dice la Biblia, mujeres ni niños. Después de eso Él se alejó de la zona y la gente lo seguía, hasta que finalmente lo encuentran y dice en el verso 25, y hallándole, es San Juan 6, 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bien, en ese contexto es que el Señor diserta estas palabras. Mi compañero llega al verso 51, donde dice el Señor Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Está hablando del mismo, se está presentando como el pan de vida. Dice que Él vino del cielo porque Él es Dios hecho carne en la persona del Verbo. Y dice: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, en este punto tenemos que entender que el Señor Jesucristo no está hablando de la Eucaristía. Él está hablando de la cruz. ¿Cómo yo sé que Él está hablando de la cruz? Porque Él dice: el pan que yo daré es mi carne. La pregunta es: ¿en dónde Jesucristo ofreció su carne? ¿En la cena o la ofreció en la cruz? Y la respuesta es: Jesucristo ofreció su carne, su cuerpo en la cruz. Por lo tanto, Él no estaba hablando en sí de la Eucaristía como fin. Es más, ni siquiera la Eucaristía es un fin en sí misma. Entonces quiero dejar en claro primeramente que acá en Juan 6, 51, el Señor está hablando no de la cena, no de la Eucaristía, sino está hablando de la cruz. Por eso Él dice: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Entonces el fin no es la Eucaristía, el fin es la cruz, donde Él ofrece su carne por la vida del mundo. Bien, vayamos al Evangelio de Lucas, que es también el Evangelio que citó mi compañero. Lucas, el capítulo 22. Podemos leer
Dice la palabra también: dice en el verso 15: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. ¿Dónde padeció el Señor? En la cruz. Nuevamente Él padeció en la cruz. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba en el reino de Dios, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Acá la pregunta es nuevamente: ¿en dónde derramó Cristo su sangre? Él derramó su sangre en la cena, cuando instituyó la Eucaristía, o derramó su sangre en la cruz. Y evidentemente el Señor derramó su sangre en la cruz. Acá la Eucaristía o la Cena del Señor nuevamente no es un fin en sí misma, sino que apunta a la cruz nuevamente, donde ya vimos en Juan 6:51 que el Señor dice: mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice, ¿dónde dio la carne Cristo? La dio en la cruz. Y acá dice: mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Dónde derramó su sangre Cristo? La derramó nuevamente en la cruz. Así que por lo tanto, tanto el capítulo 6 de Juan y el capítulo 22 de Lucas simplemente apuntan a la cruz. Todo apunta a la cruz. Por eso es que nosotros sostenemos de que el pan que Él partió es un símbolo de su cuerpo que fue maltratado y destruido en la cruz. Y la copa conteniendo vino es un símbolo de su sangre, la cual el Señor Jesús derramó en la cruz. Porque no fue derramada la sangre de Cristo en la última cena, ni fue su pan, ni fue su cuerpo entregado en la cena. Eso por un lado. Entonces sostenemos que esto es un símbolo de su cuerpo, el pan es símbolo de su cuerpo y la copa con vino es símbolo de su sangre. Por otro lado, recordemos que cuando el Señor dice: esto es mi cuerpo, el Señor tenía un cuerpo. Tenía un cuerpo porque ese cuerpo Él tenía que llevarlo a la cruz. Entonces Él tiene en sus manos, tiene un pan. Y dice: esto que tengo en mis manos, quiere decir, esto es mi cuerpo. Evidentemente Él tenía su cuerpo. Y en las manos tenía algo que es un pan. Lo que el Señor está queriendo decir es: esto que tengo acá, este pan, representa mi cuerpo. Y su cuerpo fue ofrecido en la cruz, por lo tanto es un símbolo. Y lo mismo con respecto a la copa, dice: esta copa, esto es mi sangre. Representa la sangre que fue derramada en la cruz. Y recordemos que el pan era pan, no dejó de ser pan. Ellos comieron pan, no se comieron el cuerpo de Cristo porque Cristo estaba con ellos todavía. Si se hubieran comido realmente el cuerpo de Cristo, Cristo no tendría un cuerpo para llevar a la cruz. Y ellos bebieron vino que representa la sangre de Cristo. La doctrina de la transustanciación, doctrina católica, creemos que no es correcta. En el caso de Lutero, él tampoco creía que era correcta, aunque él era un monje católico. Él hablaba de la consustanciación. El prefijo con quiere decir que la sustancia, es decir, haciendo referencia a la naturaleza divina de Cristo, estaba junto con el
pan, es decir, el pan tiene su sustancia, pero la naturaleza divina de Cristo estaba allí. Eso es lo que decía Lutero, que era un monje católico y quien inició la Reforma. Pero otros reformadores no estaban tampoco de acuerdo con Lutero. Tal es el caso, por ejemplo, de Calvino, quien él decía de que el pan realmente es pan y que no es que Cristo se transformó en pan, sino que Cristo estaba presente de modo espiritual y no de modo físico. El cuerpo del Señor Jesucristo está en este momento en el cielo, y recordemos que Cristo tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces, el cuerpo de Cristo está en el cielo, pero la presencia real es, obviamente hay una presencia real de Cristo, está con nosotros cuando celebramos la Eucaristía, pero no en el pan. El pan sigue siendo un símbolo de su cuerpo, y la copa con vino sigue siendo un símbolo de su sangre. Entonces, la presencia de Cristo es real, pero no es física, sino que es real, como en otras ocasiones cuando el Señor, por ejemplo, dijo: donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Recordemos que el cuerpo de Cristo está en un lugar en este momento y esperamos que Él venga de ese lugar. Bueno, pudiera argumentar otras cosas más, pero por el momento sería eso, y doy lugar a mi compañero para que haga su contraargumento. ¿Sí? Bien. Bien, sí, en primer lugar, bueno, mi compañero decía que Jesucristo ofrece este sacrificio en la cruz. Voy a comprobarles bíblicamente que no lo ofrece en la cruz. Y volvemos nuevamente a Lucas, capítulo 22, 14. Jesucristo estaba todavía en vida, no había muerto, no había resucitado, no había llegado a la cruz. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Deseo comer la Pascua, el Paset, el alimento, antes de padecer, ¿sí? Vamos más adelante al versículo 19, ¿sí? Recordemos, en la última cena, aún no había llegado a la cruz. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, ¿sí? Esto es mi cuerpo. Lo dice antes de ir a la cruz. De manera que ya está ofreciendo su sacrificio, si bien todavía no lo ha concretado, no ha concretado esto, pero ya está diciendo: esto es mi cuerpo, ¿sí? Me decía mi compañero que el cuerpo de Cristo no está aquí. Bien, me parece interesante esto y vamos a examinar, ¿no?, lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. La primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. En él se instaló un primer recinto donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación, ¿sí? Y era lugar llamado santo, el lugar santo, ¿sí?, donde asiste el sacerdote a celebrar los oficios del culto, ¿sí? Luego, detrás del segundo velo, hay un lugar más importante. Había otro recinto llamado el lugar santo de los santos, o como dice otra versión, el lugar santísimo. Allí estaban el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza, toda recubierta de oro, en la cual había un cofre de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza. Sobre ella estaban los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio con la sombra de sus alas, ¿sí? Versículo 6.
dentro de este ordenamiento, primer recinto, segundo recinto, los sacerdotes entran siempre al primer recinto para celebrar el culto. Sí, ahí es donde celebran el culto. Pero al segundo solo entra una vez al año el sumo sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece por su falta y la del pueblo. ¿Sí? El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino del santuario no es accesible mientras subsista el primer recinto. Esto es un símbolo para el tiempo presente. En efecto, allí se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica el culto. ¿Sí? Solo se trata de prescripciones externas sobre alimento, bebida y abluciones diversas, válidas hasta el momento de la renovación, hasta la llegada de Cristo. Sí, el sacerdote entra al primer recinto a celebrar el culto, a ofrecer los sacrificios. El sumo sacerdote también ofrece sacrificios, pero lo hace en el lugar santísimo, en el más importante y una vez por año. Porque la Iglesia Católica ya no tiene sumo sacerdote, solamente a Cristo. Versículo 11. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creada, entró de una vez por todas, escuchen, en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. ¿Sí? Bien, denme un momento. Ya se nos está cortando la luz. Versículo 24. Cristo en efecto no entró en un santuario erigido por manos humanos, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya. ¿Sí? Versículo 26, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haber ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que esperan. Bien, Jesucristo se ofrece como sacrificio, como sumo sacerdote, e ingresa al lugar santísimo, al más importante, a ofrecer el sacrificio como eterno y sumo sacerdote. ¿Sí? Es allí donde está ubicado Él. Es su cuerpo, por eso nosotros, si escuchan, que vamos a orar al Santísimo, es la parte más importante del templo, ¿no? Demos un momento. Hebreos 10, 5. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo: tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. ¿Sí? No has mirado con agrado los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer, Dios, tu voluntad. Comienza diciendo: tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. ¿Sí? Estaba eso en la ley y a Dios no le agradaba, pero tenía que ser así. Y luego añade: aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esa voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Sí? Deme un momento.
Bien, acá me parece importante un detalle en Levítico 21:8, volviendo a hablar de los sacerdotes. Yo había aclarado en Hebreos 5:1 en adelante que el sacerdote ofrece dones y sacrificios por el pecado, ciertamente, y que el sacerdote es un pecador, es un hombre elegido por Dios y es un pecador. Ese pecador tiene que tener un respeto tan especial que no lo digo yo y que lo diga la Biblia. Y no voy a eso con el tema. Quiero aclarar el tema de la Eucaristía, pero lo vamos a ver aquí. Levítico 21:8. Y el por qué se lo respeta. Hablando del sacerdote, dice, deberás considerarlo santo. ¿Qué quiere decir? El sacerdote no es santo, pero dice, lo deberás considerar santo. Ese es el respeto que el sacerdote merece. ¿Por qué merece ese respeto? Porque él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti, porque yo, el Señor que te santifico, soy santo. ¿Sí? Por dos razones. Una, porque ofrece el alimento de tu Dios para la vida eterna. Y segundo, porque dice, porque yo, el Señor que te santifico, soy santo. Punto. Porque yo lo mando. Punto. Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué merece ese respeto? Porque ofrece el alimento de nuestro Dios. ¿Sí? Mi compañero me decía que en relación a el pan y el vino representan, simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. No son cuerpo y sangre de Cristo, según él. Y vamos a seguir con Juan 6:51. Y voy a ser muy minucioso esta vez con el tema. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. ¿Sí? Nos promete la vida eterna comiendo de ese pan. No del pan de la panadería, sino de ese pan. Que ya sabemos quién lo ofrece, el sacerdote. Por eso el sacerdote merece ese respeto. ¿Sí? Él es el encargado de ofrecerlo, según Hebreos 5:1 en adelante. Y como dice también Hebreos 7:11 en adelante, que lo hace a manera de Melquisedec. ¿Qué hace Melquisedec? Trae pan y vino, el nuevo sacrificio. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan, escuchen, no lo digo yo, dice Jesús, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ese pan es mi carne, dice. ¿Quién puede negar que es la carne de Cristo? Yo no lo puedo negar, no puedo decir, Jesucristo, esa no es tu carne. Yo debo decir, es tu carne, porque acá dice, es mi carne, es tu carne. ¿Quiénes no creen esto? Lo vemos reflejado en los judíos. Versículo 52. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Ese no debe ser el cuerpo de Cristo, no debe estar ahí. ¿Cómo come la carne de ese hombre? No creían. Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Me gustaría utilizar la Reina Valera. Préstame tu Biblia. Me gusta más de acá. De acá la vamos a leer de la Biblia Reina Valera 1960. Estoy más adaptado. Retomo. ¿Sí? Es la versión evangélica y la vamos a leer mejor de aquí. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. También lo dice en esta versión. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo,
Presten atención. De cierto, coma, de cierto os digo. Cuando dice de cierto, coma, de cierto os digo, es porque es ciertísimo, no cabe la menor duda, es tajante. De cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no lo hacen, no van a tener vida. El que come mi carne, ¿sí? Ya no dice pan, ya no está hablando de que vayan a comer el pan que si simboliza o no simboliza, ya es tajante. Coman la carne, dice, ya no habla de pan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sí? Al comienzo dice, el que coma de este pan. Como no podían entender que el cuerpo de Cristo, Jesús dice, bueno, ya no le voy a hablar de pan. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es tajante, ya no nos habla de pan, ya nos habla directamente de carne. Por eso sabemos que existe una unión directa entre el pan y el vino, ¿sí? No estamos de acuerdo con la Santa Cena de la Iglesia Evangélica, ¿sí? Es más, le puedo decir, eso a Dios le ofende. Vamos a ir a una cita especial. Con esto ya le puedo concluir, ya, ¿sí? Permítame la última, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 2. Perdón. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice el Señor. Al decirles esto, no los alabo. Sí, el Señor los alabará en todo, en su buena obra, pero en esto no. ¿En qué? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Sí? Congregarse, se reúnen como iglesia, no para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ven que se reúnen como iglesia. Detalle, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, ¿sí? Iglesia adventista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Rosa Cruce, tantas divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se ponga de manifiesto que entre vosotros, los que son probados, tienen que haber uno de un grupo, otros de otro, para ver lo que son de virtud probada. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Lo que hacen en la iglesia evangélica no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y cuando uno tiene hambre, el otro se embriaga. Sí, van a comer, creo que le traen un poco de vino y pan de panadería en algunos casos, en otras iglesias le traen un poco de gaseosa. En algunos casos tiene el vino alcohol, en otros no. ¿Sí? Depende de la denominación. Pues que ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿No tiene su casa para hacer eso? Dice el Señor. ¿Sí? Vayan a su casa. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Menosprecian la iglesia de Dios? ¿A la iglesia católica? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En esto el Señor no los alaba. Yo tampoco en esto no los alabo. ¿Cómo es la verdadera cena del Señor? San Pablo nos enseña: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed. ¿Qué es lo que van a comer? Que no nos mienta Pablo, ¿qué es lo que van a comer? Esto es mi cuerpo. Entonces Pablo dice: Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo, ¿qué dijo Jesús? Tomad y comed. Esto es mi cuerpo, es mío, cómanlo, coman mi cuerpo, dice.
¿Qué hay que comer? Mi cuerpo es. Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, recordando que Él lo mandó. Asimismo, tomando también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan, hay que hacerlo muchas veces, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí? Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Bien, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo, ¿sí? Bien, entonces ya concluimos con esto. La exposición en relación a la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo, cómanlo. Soy yo, estoy. ¿Sí? Un minuto para hacer el último corte. Ajá, bien. Bueno, voy a tratar de ser un tanto breve, nada más. Había escuchado lo que dice mi compañero. Bueno, él está diciendo que realmente el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo en la Eucaristía, en la última cena. Creo que no es así, porque si realmente el Señor se hubiera ofrecido de ese modo, entonces Él ya no tendría que haber ido a la cruz, porque si ya se ofreció y bastaba con comer el pan y beber la copa, cosa que se puede hacer indefinidamente, entonces ¿para qué ir a la cruz si Él ya se ofreció en el pan? Evidentemente el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo, porque Él se ofrece en la cruz. De hecho, que justamente el pasaje que él leyó, que es Juan 6:51, a ver si lo leo brevemente. Bueno, 6:51. Ya esto está oscuro, así que no veo bien. Me voy a ayudar un poquito con el celular. Ok. Dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, recordemos que está hablando de sí mismo. Yo soy el pan vivo. Si alguno comiere de este pan, es decir, si comiere de mí, es lo que hizo el Señor Jesús. Dice, vivirá para siempre. O sea que tenemos que comerlo a Él. No está hablando de un pan literal, sino que está hablando de Él mismo. Y dice, y el pan que yo daré es mi carne. O sea, esto confirma lo que digo recién. Está hablando de su persona, no está hablando de un pan. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, es decir, su cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Y otra vez la pregunta, ¿cuándo dio Cristo su carne? La dio en la cruz. Y si Él hubiera dado su carne en el pan o en la hostia, entonces ¿para qué ir a la cruz? Si Él ya se estaba ofreciendo en ese pan. Acá dice que Él va a dar su carne por la vida del mundo, y su carne Él la ofreció en la cruz. Dice también, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Lo que pasa es que acá yo veo que los judíos entendían que esto era de modo literal. Ellos decían, ¿cómo lo vamos a comer a Él? Eso sería como canibalismo. ¿Cómo lo vamos a comer a Él? Por eso en Juan 6:66 dice, y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban más con Él. Pero es que el católico en cierta forma está pensando como el judío.
porque están hablando de que es necesario comer de modo literal a Cristo. Y el Señor Jesucristo no estaba hablando de modo literal. Él no estaba diciendo que había que comerlo como si fuera un canibalismo. Evidentemente el Señor está hablando de otra cosa, porque Él dice, mi carne yo la voy a dar por la vía del mundo, y está hablando de la cruz. No estaba hablando de que había que comerlo de modo literal. Y ahora, cuando hablamos de los símbolos, voy a decir yo, del pan y de la copa, tampoco es en modo literal. Estamos comiendo del pan que representa el cuerpo de Cristo, y de la sangre del vino que representa su sangre. Además de eso, otra escritura que citó mi compañero en Hebreos, el capítulo 9, solamente un verso ahí. Verso 28, si no estoy equivocado. Verso 27, a ver, para entender mejor, dice, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, es parecida a la escritura que citó, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuándo fue ofrecido? En la cruz. Una sola vez, no muchas veces, una sola vez. Dice, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces acá no se habla de que Cristo se tiene que ofrecer muchas veces en la misa, sino dice que Él se ofreció una sola vez. Y el mismo autor de Hebreos, en el capítulo 1, dice así, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos tiempos, nos ha hablado, dice, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Eso quiere decir, Cristo muere en la cruz una sola vez. Es un sacrificio cruento, no es incruento como se dice en la misa. Él muere en la cruz, y cuando asciende al cielo, presenta en el santuario verdadero, que es el cielo de los cielos, ese sacrificio que Él realizó en la cruz. Y por eso en el mismo Hebreo 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas son necesarias? Una sola. ¿Qué dice acá? Dice que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados una vez, y en el otro pasaje que leí de Hebreos dice que Él solamente se ofreció una sola vez. Entonces no son muchas veces. Por lo tanto, cuando el apóstol dice, el Señor Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí, es conmemoración. No es que Él se esté ofreciendo nuevamente, no es que estamos comiéndolo a Él literalmente, no es que estamos sacrificándolo, porque Él ya se sacrificó una sola vez, y nosotros lo que hacemos es recordar ese sacrificio a través de los símbolos. Bueno, la verdad es que ya ha avanzado la noche. Le doy gracias a mi compañero. Me gustaría que haya otros debates, ya sea sobre el mismo tema o sobre cualquier otro tema, en donde podemos pensar diferente entre católicos y evangélicos. Así que, bueno, el Señor les bendiga mucho, y por el momento es lo que puedo presentar, y es la razón por la cual nosotros no creemos que la transubstanciación ni la consubstanciación sea correcto, ya que entendemos de que el pan y la copa son símbolos de su cuerpo y de su sangre. Por otro lado, él citó otras escrituras, y en otras escrituras él mencionaba, por ejemplo, en el camino a Emaús, solamente el pan. Creo que no aplica a la Eucaristía, pero él menciona solamente el pan, cuando en la Eucaristía el Señor no habla solo del pan, habla del pan y habla del vino. Hasta incluso cuando él cita a Melquisedec, que creo que tampoco aplica, pero se habla de dos elementos,
no solamente un elemento, sino 2 elementos. Creo que por la hora y por el tiempo ya, creo que habremos llegado cerca del final. Solamente me despido, les saludo, que Dios les bendiga mucho, y creo que va a haber motivo como para que podamos continuar con este tema u otros temas. Bendiciones. Bueno, espero que les haya gustado el debate. Como dice mi compañero, vamos a seguir la próxima y seguramente con otros temas también, y se va a estar publicando en vivo y se va a estar avisando con anterioridad. Sí, esto fue previsto en forma fugaz, así que bueno, simplemente se dio. Un saludo para todos y que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima.